Los cabildos, la representación política popular en la monarquía hispánica. Eh, Alguna que otra vez en estos programas que hacemos con nuestro pana Emilio Acosta Ramos de Venezuela Provincial hemos sacado el tema, pero hoy queríamos hacer un programa específico. Además, Emilio había escrito en Venezuela Provincial, quizás centrándose en la capitanía, pero bueno, que es ilustrativo para el resto de la América Española, ¿verdad, Emilio? ¿Cómo es la vaina de los cabildos? Bueno, antes que nada, Antonio, darte las gracias una vez más por la invitación a tu programa en tu canal de YouTube, Antonio Moreno Ruiz. Y así es, ¿no? O sea, los cabildos, habían dos tipos, que eran los cabildos normales y los cabildos abiertos, que eran los que tenían participación del pueblo, de los vecinos de la ciudad. Y es algo poco conocido dentro del sistema educativo, ya no digamos venezolanos, sino de todo el mundo hispano en general, porque inclusive aquí en España se tiene desconocimiento que en el antiguo régimen estaban estos cabildos abiertos. Y es un sistema muy interesante porque no estamos hablando de democracia, pero sí de participación directa, inclusive hasta más directa de lo que puede ser la democracia, porque la democracia es escoger a tus representantes, pero son los representantes los que toman las decisiones. En cambio, en el cabildo abierto era el pueblo directamente el que participaba en las decisiones que se tomaban en cuanto a diversas índoles. Pueden ser en cuanto a lo gubernamental, lo económico, como inclusive hasta lo religioso, ¿no? Es que fíjate, ahora que tú has dicho concepto, el mismo concepto de democracia que está tan manoseado, probablemente los cabildos se parecían más al concepto clásico de democracia. Clásico me refiero a su origen griego, ¿no? Que finalmente pues el origen de nuestra, o buena parte del origen de nuestra civilización, que a la reformulación que se hace entre los siglos XVIII y XIX mediante los partidos políticos. Es decir, en la democracia griega original no existían partidos políticos. De hecho, el ideal griego no es, digamos, una democracia sola y absoluta, sino que es el equilibrio entre monarquía, aristocracia y democracia. Por tanto, si uno estudia la figura de los cabildos a lo largo y ancho de la monarquía hispánica, se parecería más a ese concepto original, por así decirlo, ¿no? O clásico de democracia, que es lo que tenemos ahora incluso. Y es muy importante lo que tú dices del antiguo régimen, porque yo creo que todos tenemos en la cabeza, ¿no? Pues no sé, desde el Imperio Romano hasta la monarquía hispánica, que llegaba el César o el rey y un día se le antojaba una cosa y se hacía eso a la fuerza y todo el mundo se quedaba callado. Y así fue durante mil no sé cuántos años hasta que llegó el siglo XVIII, o principios del XIX. Que llegó la Revolución Francesa y Y, entonces todo cambió. y ahí no, y todo cambió para bien, y ahí, porque ahí se Sí, descubrió la pólvora, ¿no? Yo creo que eso es lo que tenemos un poco en el imaginario colectivo. sí, es un concepto totalmente errado, porque no era así, el rey no hacía lo que le daba la gana, porque primero no iba a durar mucho tiempo, eh, hay que decirlo así, bastantes cabezas se cortaron, no solo en la Revolución Francesa, sino antiguamente también, pero hay que decir que estos cabildos abiertos, pues era una modalidad de reunión, como hemos dicho, de vecinos en las ciudades, no solo en Europa, sino también en la América Española. Hay que decir que fueron originadas en el medioevo español, o sea, esto es anterior Uh -huh. a la época de la monarquía hispánica, y fueron trasladadas a América justamente por los conquistadores españoles. Y fue una de las instituciones más importantes desde los primeros años de conquista. Y fue eficaz también representación del pueblo frente a la corte. Hay que decir que lo primero que hacían los conquistadores al fundar una ciudad era levantar un cabildo para darle legalidad a esa fundación y también ya tener representación del pueblo directamente en la corte, ¿no? Hay que decir también que el cabildo normal, como dije al principio, pues es una junta de representantes. El cabildo abierto era el concilio de gran parte del pueblo. En el cabildo abierto se decidían, como bien dije, sobre los cargos, sobre los tributos, los temas ejecutivos, judiciales, religiosos. Las leyes de India señalaban la elección de oficiales menores en el cabildo abierto. O sea, los representantes, la junta de representantes se escogían mediante este cabildo abierto. Uh -huh. Aunque también se llegaron a nombrar gobernadores
capitanes generales y hasta obispos también. Los procuradores, que eran los representantes del cabildo, serían reemplazados por agentes de libre elección del cabildo como representantes de las ciudades en la corte desde el año 1625. O sea, había un agente que era escogido por el mismo cabildo, que era el que llevaba quejas o llevaba ideas o llevaba cualquier noticia de la población hasta en la corte en Madrid. O sea, era algo más directo, ¿no? O sea, que desde el mismo pueblo escogía a su representante pues para decir alguna queja o alguna idea que se le pasaba por la mente. Tú has aludido antes a la tradición medieval ibérica para remontarnos a los cabildos y esto es muy importante porque eso es otra tradición heredada de Roma, como es el tema del municipio, que el historiador Marcelino Menéndez y Pelayo, ¿no? Un historiador muy importante en la España de finales del 19, principios del 20, señala como un rasgo político español muy acusado y que lógicamente se lleva a América. Eso por el lado de Menéndez Pelayo. Yo pienso, por ejemplo, en otro historiador que hemos citado, pues yo creo que es necesario volver a citarlo, a Tomás Pérez Bejo. Él comparte la tesis con Francisco Núñez del Arco acerca de la configuración de América como un continente de ciudades, ¿no? Que no es la idea que tenemos hoy en día, por ejemplo, en España de capitales de provincias, sino que es una ciudad, es una urbe y su área circundante. Es un tema mucho más amplio, que a su vez se remonta a la tradición medieval del Imperio Romano tardío, de los godos, en fin, es una continuidad. Y fíjate, Emilio, que Tomás Pérez Bejo señala el cabildo como una institución bastante autónoma y con bastante poder, porque concretamente en América era el cabildo el que, por así decirlo, decidía quién era vecino de la ciudad, sin necesitar la firma del rey o del agente legal del rey. Es decir, nosotros sabemos los habitantes que tenía Zacatecas, Guanajuato, La Paz, Santiago de Chile, gracias a los datos del cabildo, que finalmente era el organismo autónomo que informaba de cuántos vecinos radicaban allí. Entonces, esto a día de hoy quizá no tiene mucha importancia, pero en la época, y más con el imaginario colectivo tan deformado que tenemos, que pensamos que todo se hacía según el antojo del rey, es bastante importante, es como un símbolo de autonomía, ¿no? Sí, es totalmente cierto lo que dices. Y ojo, que se tenía la participación de todas las razas, hay que llamarlo así, porque también existe, como decir, el cliché de que no, esto nada más participaban los españoles en esos cabildos, o nada más participaban los criollos en esos cabildos. A los indios y a los negros los tenían, como dicen en Venezuela, valga la redundancia, negreados, ¿no? Pero eso es falso. Hay que decir que también los indígenas participaban en estos cabildos en sus pueblos, o sea, en lo que llamamos las repúblicas de indios, y estaban compuestos de un gobernador de indios, que sería el cacique, un corregidor de indios y los regidores de indios. Entonces esto se escogía por un cabildo abierto. Sí. Ahora que señala lo de los vecinos, por ejemplo, en México, hay que decir que solo eran vecinos de los pueblos de indios los padres de familia cuyos ancestros habían sido fundadores del lugar en que residían. Esto cambiaba un poco en Perú, en el Virreinato del Perú. En el Virreinato del Perú los vecinos eran, en las asambleas de los magistrados y los indios padres de familia que tomaban decisiones en torno a la administración de justicia, hacienda y policía. O sea, en Perú nada más con ser padre ya podías participar en estos cabildos. Y de igual manera sucedía con los pardos o los mulatos o los negros libertos, que mantenían el control del cabildo y el gobierno en sus pueblos, como se podemos apreciar claramente, como sucedió en la población de Nirgua, en el actual estado de Yaracuy en Venezuela, o en Curiepe, en el actual estado Miranda en Venezuela. Estos fueron pueblos fundados por pardos y eran gobernados desde el cabildo por estas mismas, vamos a llamar entre comillas, castas, ¿no? Sí, sí, bueno. Igualmente pasó con el Fort Moss en la Florida. Sí. Con estos negros libertos, pues ellos también tenían su cabildo y escogían sus representantes, ¿no? Sí, como el poblado en la zona de Esmeraldas en Ecuador, con los llamados los caciques mulatos y zambos, ¿no? O sea, es algo que está por toda la América española. Y fíjate que a día de hoy, por ejemplo, en España
se habla mucho del término ayuntamiento, en Hispanoamérica se habla mucho de municipalidad, pero durante siglos el término que definía era cabildo, que además es un término, Emilio, que se sigue utilizando mucho en las Islas Canarias, ¿no? Sí, en las Islas Canarias los cabildos son como la representación de la isla, ¿no? De una isla en concreto. El cabildo de Lanzarote, el cabildo de Fuerteventura, el cabildo de La Gomera, etcétera, ¿no? Pero bueno, hablando un poco también de lo que es el gobierno popular y directo de que representaban los cabildos, el historiador Carrera Justes dice lo siguiente, lo cito, que es muy interesante lo que dice, ¿no? Dice, fue esa noble y brillante escuela de gobierno popular y directo la base política en que se asentó el principio representativo. Y con este, las municipalidades, hablando de municipalidades como bien dice, lograron intervenir en las Cortes del Reino, una iniciativa española que poco a poco copió el resto de Europa. O sea, esto lo copió los diversos reinos que habían en Europa. Y vemos que las municipalidades iban directamente hasta la corte pues a intervenir. Esto hoy en día no lo vemos, no vemos por ejemplo una alcaldía en Hispanoamérica interviniendo la presidencia. No, ni en España. Ni en España, o sea, eso no lo vemos ni por asomo. Y vemos que esto lo copiaron en el resto de Europa, o sea, que era una institución que funcionaba de manera excelente y precisa. Es que es lo que hay que entender, o sea, para entender por qué la monarquía hispánica pues fue tan duradera y siendo que la península ibérica no era una potencia demográfica, más bien al contrario, es precisamente por eso, por este equilibrio de poderes, por este enraizamiento en el mundo clásico. Vemos que esto es un producto pues de conceptos griegos, de conceptos romanos, llevados a la práctica de una forma muy natural. Luego tenemos, claro, la idea de lo que tú dices, ¿no? Sí, pero es que solo participaban españoles, eso lo trata muy bien Pablo Victoria, ¿no? Cuando él, con datos en la mano, analiza cómo hay cabildos en Nueva Granada, bueno, y eso por decir Nueva Granada. No, yo cuando tuve la oportunidad de entrevistarlo, que hice un podcast con él, sí, sí. Yo le pregunté sobre ese tema y yo le pensé que era el 90%, por decir algo, ¿no? De los que estaban en el Cabildo de Bogotá de criollos. Y me dice, no, la totalidad eran criollos, o sea, todos, Claro. no había ni un solo español. Claro, claro, solo español europeo. Entonces, bueno, pues si uno analiza lo que eran los cabildos, su composición, su función, ahí te das cuenta de que la leyenda negra o las leyendas negras en plural se desmontan muy fácilmente, porque además los cabildos son una fuente de documentación bastante precisa, que eso es una de las, por un lado de las ventajas y por otro lado también de las desventajas de la monarquía hispánica. ¿Y por qué te digo ventajas y desventajas? No hay una monarquía en el mundo que haya documentado o que se haya autodocumentado tanto. Y precisamente por eso es que van muchos historiadores que no son amigos de España o pseudo historiadores, mejor dicho, y sacan el renglón que les conviene y de ahí lo manipulan, ¿no? Por eso yo decía lo de la desventaja. Pero una labor de los cabildos, Emilio, también es eso, el ser una fuente documental. Estamos hablando en una sociedad donde el cabildo, la parroquia, la audiencia son casi bibliotecas, ¿no? Prácticamente también tienen esa función. Sí, claro, todo lo que es los censos lo llevaban más que todos los cabildos. Como tú bien dices, eran los que decidían quién era vecino y quién no. Claro, también había otra institución muy importante de documentación, como son los bautismos, ¿no? Que se daban en las parroquias, Sí. como bien has señalado tú ahora. Yo creo que estos dos son fundamentales en cuanto a la documentación de la época se refiere. Pero imagínate la importancia que tenía el cabildo, y cuando se da la invasión de Napoleón a España y queda ese vacío de poder, de que no está el rey, o sea, los cabildos tenían tanto poder que fueron los ejes principales de la independencia. O sea, por la invasión de Napoleón a España, las provincias erigen juntas de gobierno con los cabildos en nombre de Fernando VII para representar al rey. Claro, esto fue aprovechado por las élites locales, o sea, los mantuanos, como dirían en Caracas, o los criollos, para tomar el poder, lamentablemente, ¿no? O sea, con sus intereses particulares. Hay que decir que el Cabildo de Buenos Aires destituyó a dos virreyes y dictó normas constitucionales,
Igualmente pasó con el Cabildo de Caracas, que destituyó Mm. al gobernador y capitán general Vicente de Emparan el 19 de abril de 1810, y ellos tomaron el control de la Capitanía General. E igualmente pasó con el Cabildo de Buenos Aires, que tomó el control del Virreinato de la Plata ante la ausencia de la autoridad del rey, ¿no? Que estaba secuestrado prácticamente por Napoleón Bonaparte en Francia. Sí, es muy importante lo que tú refieres porque, por ejemplo, o sea, yo siempre digo lo mismo, es decir, yo no pretendo glorificar a Carlos IV ni a Fernando VII, pero yo creo que se utilizan como excusa porque el proceso subversivo ya venía de antes. Es decir, Miranda, 2 años antes de Napoleón, lo intenta con la protección de la Marina Británica a partir de Venezuela y fracasa. Y en esos cabildos que ellos saben la importancia que tiene, y cuando digo a ellos me refiero a los subversivos, por ejemplo, Saavedra en el Río de la Plata, aunque tenía muchas vinculaciones con el Alto Perú, con la actual Bolivia, pues ha pasado, algunos pretenden hacernos creer que este hombre era un criollo tradicional y frente a las desviaciones que llegaban de Europa, él quería mantener incólume la tradición americana, cuando él mismo reconoce que citan el nombre del rey precisamente para manipular a la gente. Y él mismo critica el derecho de conquista de España cuando él no era indígena o indio o amerindio, como lo queramos llamar, y sin embargo critica su propia sangre, a sus propios antepasados, ¿no? Entonces, bueno, hasta la misma subversión, la misma insurgencia, sabía de la importancia de los cabildos. Y como dice Francisco Núñez del Arco, en su libro Quito fue España, historia del realismo criollo, vemos que hay contingentes militares en ese conflicto, que no fue un conflicto de independencia, sino un conflicto civil, Una guerra fundamentalmente civil. entre hispanoamericanos, civil o incivil muchas veces, son las propias ciudades las que forman los contingentes militares. En Perú, por ejemplo, se ve muy claro, ciudades como Arequipa y Cusco fueron vitales para el ejército real del Perú. La misma ciudad de Buenos Aires o la misma ciudad de Caracas lo fueron para los insurgentes. O sea, siempre se mueven en torno al perímetro de la ciudad, claro. ¿Y cuál es el organismo del perímetro urbano? Pues el cabildo. Entonces, finalmente todo es una relación. Sí, así es. Y para que veas la importancia que tuvo el Cabildo, que muchísimos años después vemos gente como el presidente de Argentina entre 1862 y 68, que es Bartolomé Mitre, ¿no? Que es más o menos como el padre de la Constitución Liberal Argentina, ¿no? Que tanto dio frutos para su desarrollo en el siglo XIX. Él señala sobre el cabildo y el cabildo abierto lo siguiente, lo voy a citar. Es muy, muy importante lo que él dice. Cito: la municipalidad bajo el nombre de cabildo, institución que la España nos había otorgado y que entrañaba en un principio democrático y de libertad, debía dar con el tiempo el fruto que la madre patria no había podido madurar. La España tuvo antes que la Inglaterra la inteligencia y la conciencia de las instituciones libres de propio gobierno. Teníamos, ya, están llamando, cosa de los directos. Son las cosas del como Emilio, como se dice en Perú, estas son las cosas del Orinoco. Tú no las sabes ni yo tampoco. Ah, bueno, ese dicho no lo conocía. Sí, Qué bueno hombre. que lo Orinoco, vale. Pero continúo citando a Bartolomé Mitre. Perdón la interrupción. No, tranquilo. La España tuvo antes que la Inglaterra la inteligencia y la conciencia de las instituciones libres de propio gobierno. Teníamos los cabildos y los cabildos abiertos, es decir, la sombra de la municipalidad y el medio de dar participación al pueblo en la cosa pública. O sea, el mismo presidente de la Argentina ya en el periodo republicano lo reconoce, ¿no? O sea, que España nos dio esta institución tan importante y hasta lo señala de democrático, ¿no? En los términos ya para finales del siglo Claro. XIX. Y fíjate la importancia, porque eso se complementa con otro presidente historiador, tú citas a Mitre en el caso argentino y en el caso colombiano, Restrepo, el llamado presidente historiador en Colombia, llega a decir que la legislación española en las Indias fue socialista. Es una exageración, lógicamente, pero él se refiere a cómo protegió esa legislación, esas leyes de Indias, a tanto a la población indígena como a la población hispanoamericana en general. Por tanto, fíjate cómo se complementan ya pasada la independencia desde Mitre a Restrepo, ¿no?
con estos conceptos que uno habla de democracia, otro de socialismo, que son No, conceptos, son anacrónicos, pero sí. por lo menos, si tú lo miras fríamente, te da importancia, o sea, te pones de relieve la importancia que tenía esa estructura política de la monarquía hispánica con su local, o sea, con lo local, ¿no? Sí, hay que decir que el siglo XIX, después de estas guerras civiles o mal llamadas independencias, las repúblicas que surgieron o los estados que surgieron, pues fueron un total desastre y entonces muchos entes políticos, inclusive filósofos también, pues extrañaban cómo funcionaban los sistemas de gobierno del antiguo régimen. Inclusive vemos al filósofo español Juan Vázquez de Mella, o sea, dirigiéndose a los hispanoamericanos sobre los sistemas políticos españoles anteriores a la independencia, que inclusive fueron adoptados por los mismos Estados Unidos en el siglo XVIII y que fueron rechazados por los hispanoamericanos después de las independencias. Sí. Es muy importante lo que dice, cito a Juan Vázquez de Mella, os hemos llevado hasta el gobierno representativo. Nosotros os hemos dado aquel municipio glorioso de las ordenanzas seculares de Alfonso de Cáceres, que sirvieron en el siglo XVIII de base al de los Estados Unidos. O sea, los Estados Unidos copiaron este sistema de representación directa de los cabildos. Y es importante que tú cites a Vázquez de Mella, porque Vázquez de Mella fue un gran pensador de la escuela tradicionalista, además un orador brillante, o sea, sus discursos eran auténticos monumentos literarios. Y él fue muy amigo de un pensador peruano, José de la Riva Agüero, y juntos llegaron a la conclusión de que, bueno, que finalmente la independencia ya había pasado, era irreversible, pero que gracias a ese pasado común, que se explica desde esa tradición municipalista, y gracias a todas las cosas que compartíamos, pues la idea futura geopolítica era un nuevo imperio diplomático, mercantil y espiritual. Es una idea que Vázquez de Mella No, y desarrolla. está vigente hasta hoy en día. Claro, claro. Y Vázquez de Mella desarrolla en torno al dominio del estrecho de Gibraltar y la federación con Portugal e Hispanoamérica. Eran sus ideales. Lo que él llamaba los dogmas nacionales, que reclama, o sea, que reivindica, perdón, a partir de esa tradición municipalista, que eso yo creo que es algo que está mucho en el carácter hispánico, incluso en los poetas, Emilio. Fíjate, un poeta como Federico García Lorca, por ejemplo, siendo un poeta muy castizo, ¿no? Muy propio de Granada, sin embargo, tiene una proyección absolutamente universal. Lo mismo se puede decir de Juan Ramón Jiménez. A partir de su Boguer natal, llegó a todo el mundo sin renunciar a sus tradiciones locales. Yo creo que eso es un espíritu universal que hemos heredado de Roma y que se ve en la política, se ve en la literatura, se ve en la sociedad, ¿no? Que no hay contradicción, sino al contrario. Y el cabildo no era solo como bien creo que tú has desarrollado una institución puntual local, sino que tenía un poder que abarcaba muchísimo más y a principios del siglo XIX, fíjate, ¿no? Lo que desarrolló. ¿No? Y es así tal cual, o sea, si algo no funcionaba en el cabildo, a veces habían problemas entre el cabildo y los capitanes generales en Venezuela, y el cabildo se podía quejar directamente a la corte por ese capitán general. Vemos el caso de Cañas Merino, que fue un capitán general muy desastroso en la Capitanía General de Venezuela, que hay que decir que la mayoría de los capitanes generales fueron excelentes administradores, pero claro, siempre hay una excepción a la regla, que es este Cañas Merino, y el mismo Cabildo levantó las quejas a la corte y fue destituido Cañas Merino. O sea, vemos la influencia tan importante que tenía esta institución dentro del sistema de gobierno de la monarquía hispánica, y es importante que la gente lo conozca porque, como bien hemos dicho al principio, o sea, se cree que aquí el rey hacía lo que le daba la gana y no es así. Vemos que hasta el pueblo en aquella época tenía más decisión sobre las cosas gubernamentales, políticas, etcétera, que hoy en día, porque tú no puedes decidir directamente hoy No. de lo que no se haga, por ejemplo, Pedro Sánchez o AMLO en México y mucho menos Maduro en Venezuela, ¿no? No, bueno, y por ejemplo, sobre el tema de los impuestos. Sobre el Sí, tema de los claro, impuestos, lo que tenemos que hacer es callar y pagar. Y claro, eso, hay muchos impuestos que se quitaron
porque los cabildos se quejaron. Claro. Vemos el caso de un impuesto al tabaco que, ok, estaba generando bastantes ingresos, pero estaba disminuyendo la producción de tabaco por culpa de este impuesto. Y entonces el Cabildo de Caracas llevó la queja a la corte y este impuesto se eliminó a Y finales del siglo XVIII. eso te iba a decir, digo, eso fue en el siglo XIX, porque en el siglo XVIII sí hay, con las reformas borbónicas sí hay polémicas de este tipo, ¿no? Porque claro, finalmente lo que buscaban los borbones era una recaudación más lineal, y sí es verdad que hubo polémicas de este tipo, pero como tú bien dices, había un cabildo que podía defender su postura, y cosa que hoy no, porque hoy, por ejemplo, los impuestos nosotros nos lo ponen y callamos y paga el que puede, porque ya hay gente que no puede. ¿No? Inclusive hay tanta, no sé cómo llamarlo, maldad, por decirlo de alguna manera, que ahora van a subir el salario mínimo aquí en España. Pero eso tiene algo por detrás que es que aquellos que le suben el sueldo mínimo paguen impuestos. Hombre, claro. Sí, sí, Te no. rasquen el bolsillo y al final ganas mucho menos. Entonces la gente no se da cuenta de esas cosas. Entonces tú no puedes decidir porque el que decide es el gobierno central. Sí, cuando yo viví en Perú también hubo varias subidas del salario mínimo y ninguna subida por ley fue beneficiosa para el pueblo, ninguna. O sea, yo eso lo he vivido tanto en España como en Perú. O sea, eso son demagogias, pero como tú bien dices, que tienen una maldad detrás y que finalmente te das cuenta de lo huérfanos de poder decisivo que estamos. Y encima nos permitimos el lujo de mirar al pasado por encima del hombro, encima, ¿no? ¿Cómo nos mirará a Sí. nosotros la gente del futuro? A lo mejor. No, bueno, nos mirará como cavernícolas, me imagino. No, yo Ya creo que todo no, estará computarizado, ¿no? nos mirará Emilio como la generación de los jodidos. Sí, lamentablemente es así. No queda más que reírse para no llorar. Ay, Dios mío. Pues nada, Emilio, como siempre, un placer. La verdad que te he seguido bastante con el tema de los cabildos, toda la información que has aportado en Venezuela Provincial. No olviden suscribirse a las redes sociales porque Venezuela Provincial está en YouTube, está en Instagram, por supuesto está en Facebook y sobre los cabildos tiene una muy buena documentación. Así es, José Antonio. Y bueno, muchas gracias por tu invitación. A los seguidores de Venezuela Provincial, no dejen de seguir a Antonio en sus redes sociales. Está en Facebook como Antonio Moreno Ruiz, escritor. Está en Twitter como un andaluz indiano. Y bueno, para aquellos que quieren ser mecenas, tanto de Antonio como de Venezuela Provincial, pues puedan hacerlo a través de Patreon con el costo de un café, o sea, céntimos o €1, pues ya nos estarían ayudando muchísimo para desarrollar nuestros proyectos tanto en Venezuela Provincial como Antonio Moreno Ruiz. Un cafecito y una arepa, Emilio, que nunca viene mal. Y una arepa, claro, también. Saludamos desde aquí a nuestro mecenas Borja Ares. Le mandamos un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para Borja hasta Nueva Zelanda. Hasta Nueva Zelanda. Sí, señor. Pues nada, Emilio, nos vemos la semana que viene, más y mejor. Así es, un gran abrazo, Antonio, hasta la hermosa ciudad de Sevilla. Hasta pronto. Chao, hermano, cuídate. Cuídate, adiós.